Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de Seguridad y Prevención en Radiología. La ponencia el día de hoy estará a cargo de la licenciada Elsa Castro. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, la licenciada les contestará al finalizar. Buenas noches, licenciada, le doy el pase. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Licenciada, se le escucha. Bien, buenas noches a todos. Me gustaría que puedan poner en el chat de dónde son y cuál es la profesión que tienen. Así vamos conociéndonos un poquito más de dónde somos cada uno también. Ahora sí. Bien, vamos a hablar en esta noche sobre protección y prevención radiológica, que también nosotros lo conocemos como protección radiológica, simplemente, ¿no? Para esto tenemos que recordar qué es la radiación, ¿sí? Los seres vivos estamos expuestos de forma natural a una forma de energía denominada radiación. La radiación de origen natural procede de los materiales radioactivos del suelo, del aire o de la radiación cósmica que se genera en el Sol y las estrellas. El fondo natural de irradiación al que estamos expuestos no es idéntico en todas partes, no es igual en todas partes, variando geográficamente, o sea, de dónde estamos ubicados en este momento. No es lo mismo que yo estoy viviendo acá en Bolivia que los que están viviendo en Canadá o los que están viviendo en Rusia, no es lo mismo. Debido, por una parte, a la altura sobre el nivel del mar, aumentando la radiación cósmica al aumentar la altura. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar que, por ejemplo, Buenos Aires, que está cerca al nivel del mar, no es lo mismo que yo viva por la cordillera de los Andes o en un lugar elevado como, por ejemplo, La Paz, Bolivia, que es un lugar muy alto. No es lo mismo la radiación cósmica que se va a recibir en ambos lugares, ¿no es cierto? Entonces, siempre se debe tomar en cuenta el lugar donde uno vive para tomar en cuenta este tipo de radiación cósmica, ¿no? A la altura a la que uno está expuesto. Bien, continuamos. Y por otro, a la concentración de elementos radioactivos en la corteza terrestre que varían de unas zonas a otras zonas. Bien, no es lo mismo, dependiendo del lugar en el que yo vivo, dependiendo del clima en el que vivo, al paisaje en el que me encuentro. ¿No es cierto? No es lo mismo estar en el desierto que vivir en el Amazonas. No va a ser la misma radiación que yo voy a recibir porque el tipo de suelo es distinto y contiene elementos distintos también en las cortezas que tiene, ¿no es cierto? No es lo mismo los que están expuestos hacia las minas, por ejemplo, que es un tipo de suelo distinto, que hay demasiados minerales, hacia el tipo de suelo que yo encuentro, no sé, por ejemplo, en una zona pantanosa, por ejemplo. No es lo mismo. Dependiendo a los elementos radioactivos que yo pueda encontrar en la corteza terrestre, va a variar de unas zonas a otras. También dependiendo a la altura a la que yo me encuentre a nivel del mar, por ejemplo, va a variar lo que es la radiación cósmica. ¿Continuamos? Bien, la radiación también se produce de forma artificial. Hemos hablado aquí de la radiación cósmica. La radiación cósmica, nosotros no podemos controlar esta situación, ¿no es cierto? Es algo que es de la naturaleza, es algo que no está bajo nuestro cuidado, o sea, es bajo nuestro control, no nuestro cuidado. La radiación también se produce de forma artificial. En 1895, Röntgen, que es el padre de los rayos X, ¿no es cierto?, descubrió los rayos X. El primer tipo de radiación artificial que ha usado el ser humano. Los rayos X se utilizan en medicina para identificar lesiones y enfermedades internas mediante imágenes. Bien, entonces cuando Röntgen descubrió en 1895 los rayos X, cuando él lo descubrió,
no había un tipo de protección radiológica ni control porque era algo nuevo, algo que recién se había descubierto. Entonces, el tiempo de exposición que se utilizaba y la forma en la que se generó también era muy distinta a la que usamos hoy. Entonces, si bien los rayos X se han utilizado para medicina, es lo que nosotros aplicamos, el área médica, que sería rayos X, que sería tomografía, también hoy en día los rayos X están utilizados en muchas más áreas que no están mencionadas acá porque nos vamos a mantener dentro de lo que es el área médica, pero también se utiliza en lo que es el área industrial, se utiliza en radiación alimentaria y otros tipos de radiación que existen hoy en día que se han ido desarrollando, ¿no? Pero nosotros nos vamos a basar en lo que es el área médica que se utiliza para identificar lesiones, enfermedades y también para poder tratar las mismas, no solo para diagnosticarlas. En la vida diaria utilizamos las radiaciones para muchas cosas y estamos expuestos a ellas con frecuencia. Cuando escuchamos la radio, cuando hablamos por celular, cuando calentamos el desayuno en el microondas, tostamos el pan o cuando nos hacemos una radiografía. Si bien la radiación que se descubrió en 1895 era una radiación que se estaba expuesta en ese momento solamente a, a una radiografía que te podías hacer, se ha ido utilizando, aquí podemos ver la radiación en distintas áreas, ¿no es cierto? En el área tecnológica, en el área alimentaria, en el área médica y así en distintas áreas hoy en día. Entonces, estamos expuestos a radiación en más de un área de nuestra vida, pero nosotros nuevamente vamos a basarnos en el área médica. ¿Continuamos? ¿Qué diferencia hay entre la radiación ionizante y no ionizante? Bien, hemos dicho que estamos expuestos a varios tipos de radiación. Entre ellas, se clasifica esto en dos categorías, ¿no? Lo que son las radiaciones no ionizantes y lo que son las ionizantes. Las radiaciones no ionizantes se llaman así porque no tienen la energía suficiente para romper los enlaces de los átomos de la materia con la cual se interacciona. Su origen puede ser artificial, como las ondas de radio, la televisión, el teléfono móvil, los microondas, o puede ser natural, como los rayos ultravioletas. O sea, ¿qué quiere decir esto? La radiación no ionizante no tiene la fuerza suficiente para poder dañarnos, ¿no es cierto? Es algo muy mínimo, es una dosis muy bajita. Entonces, cuando alguien compara el usar el celular, por ejemplo, con hacerse una radiografía, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de una radiación distinta. No es lo mismo exponerse a rayos del sol, tomar el sol en la playa, como estar aquí tomando los rayos ultravioletas, que tomarme una radiografía. No es igual. Es un grado más bajo del que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, las radiaciones no ionizantes no llegan a romper los enlaces de los átomos de la materia, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que es la radiación ionizante. La radiación ionizante, en cambio, sí que tiene la energía suficiente como para romper los átomos de la materia que atraviesan, produciendo lo que se llama ionización. Estas radiaciones pueden ser de origen artificial, como los rayos X, o de origen natural, como los que produce la Tierra, y del aire que respiramos o la radiación cósmica, siendo las exposiciones médicas la fuente más importante en los países desarrollados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una radiación que al entrar en nuestro cuerpo, que al chocar con la materia, no solamente con nuestro cuerpo, con toda la materia con la que está expuesta, va a producir un cambio, ¿no es cierto?, en sus átomos. Entonces, las radiaciones no ionizantes son aquellas que es demasiado bajo como para poder hacer esto. Y las radiaciones ionizantes pueden presentarse no solamente en los rayos X, sino también de forma natural, como ya habíamos hablado de lo que es la radiación cósmica, que está fuera de nuestro control, lo que es la radiación natural, más lo que es de radiación ionizante, los rayos X, sí podemos controlar, podemos tratar de controlar al menos la dosis que se recibe, ¿no es cierto? Bien,
Entonces es así que hablamos. Si la radiación no ionizante no nos afecta, entonces nos vamos enfocando en lo que es la radiación ionizante. Y existen varios tipos de radiación ionizante. Entre las partículas subatómicas ionizantes típicas se encuentran las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones. Normalmente se crean por radiofrecuencia. Quiere decir que van en forma de onda, ¿no es cierto? Estas se crean normalmente por desintegración radioactiva y casi todas son lo suficientemente energéticas como para ionizar. Hasta aquí, las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones tienen la fuerza suficiente como para ionizar. Entonces debemos tomar en cuenta las tres. También hay partículas cósmicas secundarias producidas después de que los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera de la Tierra, incluyendo muones, mesones y positrones. Los rayos cósmicos también pueden producir radioisótopos en la Tierra, por ejemplo, el carbono 14, que a su vez decaen y emiten radiación ionizante. Los rayos cósmicos y la desintegración de isótopos radioactivos son la principal fuente de radiación ionizante natural en la Tierra, contribuyendo a la radiación de fondo. La radiación ionizante también es generada artificialmente por los tubos de rayos X, acelerador de partículas y fisión nuclear. Bien, entonces la radiación cósmica es algo que no vamos a tocar, pero ya podemos darnos cuenta aquí que de forma natural también hay radiación y también se debe tomar en cuenta esta radiación que se recibe, que es en realidad la más fuerte, la radiación cósmica. Y después, de manera artificial, ya viene por los tubos de rayos X, por los aceleradores de partículas y de fisión nuclear, también lo que es la radiación. Puede ser partículas alfa, beta o neutrones, ¿no es cierto? Bien, aquí podemos ver en la gráfica una personita y podemos ver al costado los tipos de radiación que hay. Podemos observar la radiación alfa y acá podemos ver debajo que cuánto penetra. Podemos ver una hoja de papel, podemos ver aluminio, plomo y agua o concreto. Podemos ver al costado los tipos de rayos de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, rayos X y rayos de neutrones. También podemos ver debajo de cada línea, podemos ver el nivel de radiación que tiene, ¿no es cierto? Podemos ver que es alto y bajo. Desde el alto hasta radiación alfa, que sería lo más alto, y radiación de neutrones, el más bajo. Entonces, la radiación alfa, aunque es muy fuerte, puede ser detenida con una hoja de papel. ¿Entienden? Entonces, la radiación alfa no necesita una barrera muy grande. Los rayos beta, a su vez, pueden atravesar una hoja de papel, pero pueden ser detenidos por aluminio. Necesitamos una protección de aluminio, por ejemplo, para poder detener los rayos beta. Cuando hablamos de rayos gamma, entonces son radiación como los rayos X, son radiación en frecuencia de onda. Estos rayos podemos ver que atraviesa el papel, atraviesa el aluminio y puede ser detenido por plomo. Es algo más denso, mucho más denso que el aluminio o el papel, ¿no es cierto? También podemos ver los rayos de neutrones que pueden ser detenidos por agua o concreto. Es así que se ha tomado el plomo como elemento para poder generar protección en lo que es el área de rayos X y tomografía, donde las paredes tienen que estar cubiertas de plomo, donde nosotros creamos una barrera de plomo para poder protegernos de la radiación. Entonces, ¿por qué cuando yo voy a un centro de rayos X o de tomografía, yo veo que hay plomo? Es por esto, porque hay esta protección. Entonces, esto quiere decir muchas veces, qué sé yo, algún colega o alguien te dice, ¿por qué no te haces independiente? Y bueno, porque necesitas tener un ambiente adecuado, ¿no es cierto?
¿Cuál es el ambiente adecuado para poder evitar irradiar a lo que está a mi alrededor? Cuando yo utilizo rayos X, es de preferencia el plomo. Es lo que me va a proteger tanto a mí como a los alrededores que puedan haber. Es así como podemos controlar la zona. Ahora, también se puede controlar con agua o concreto, que también obviamente va a detener a lo que son los rayos gamma y los rayos X. ¿Sí? Entonces, ahí la imagen de referencia. Bien, aquí podemos observar otra imagen en la que podemos observar desde radiación no ionizante hasta lo que es radiación ionizante, hasta lo que sería lo más fuerte que hemos hablado de la radiación cósmica, ¿no? Entonces, en lo más bajo podemos observar que la frecuencia más baja la tiene la radio, el microondas, la luz visible, la luz ultravioleta. Entonces, son lo de más baja frecuencia. Cuando hablamos de que hay radiación en el ambiente, muchas veces les decimos a las personas que hay radiación y las personas se desesperan, pero no entienden qué tipo de radiación es, ni tampoco entienden cuánto les afecta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de radiación, siempre es bueno explicarles a las personas para no desesperar que es radiación no ionizante. Eso quiere decir que puede ser detenida, que no les va a afectar en gran manera, ¿no es cierto? Entonces, estos equipos o aparatos electrónicos que pueden estar en nuestro hogar realmente no generan una radiación que pueda llamar mucho la atención o que posea de desesperarse, ¿no? De acuerdo al espectro electromagnético podemos observar ahí baja frecuencia, alta frecuencia. Hacia la alta frecuencia tenemos en primer lugar los rayos X, en lo que utilizamos rayos X y tomografías también que utilizamos rayos X, ¿no es cierto? Después están los rayos gamma, que son más fuertes que los rayos X y debemos proteger también de los rayos gamma, y los rayos cósmicos, que bueno, eso es algo que está en la naturaleza, que no podemos protegernos, ¿no es cierto? Pero es algo que se debe tomar en cuenta. Los celulares, aquí hay una pregunta, ¿los celulares qué tipo de radiación es? Los celulares son radiación no ionizante. Ahora, sí es verdad que estamos mucho tiempo en el celular y algunos sienten que les puede estar afectando porque se calienta mucho el celular y todo eso, pero sigue siendo radiación no ionizante. Sigue siendo una frecuencia muy, muy baja que no va a afectarte. De hecho, no sé si ustedes cuando tienen un aparato electrónico leen el manual, pero ahí en el manual de cada aparato que nosotros tenemos dice qué nivel de radiación tiene y dice que está controlado, ¿no es cierto? Ahí dice controlado por la institución que esté controlando en este país el nivel de radiación que debe tener. Y si tú lees del teléfono celular el manual, te dice cuánto de radiación te causa al año y radiación no ionizante es de una frecuencia muy, muy bajita. ¿Sí? Aquí podemos observar otra imagen. En esta imagen, más gráfica, ¿no es cierto? Lo más gráfico creo que es lo que más se queda en nuestra mente. Entonces podemos ver desde lo más bajito de radiación ionizante, este cuadro, ¿sí? De radiación ionizante. Lo que tomamos en cuenta para la radiación ionizante, que lo más bajo que podemos hacer para recibir radiación ionizante es una radiografía de tórax. ¿Sí? Es lo más bajo y se toma en cuenta porque en realidad es el estudio más pedido a nivel mundial. El estudio más pedido a nivel mundial y más cuando ha empezado, por ejemplo, el problema del COVID, lo que más se pedía era una radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se toma en cuenta como parámetro una radiografía de tórax. Por ejemplo, una tomografía, ¿cuántas radiografías de tórax equivale? Es así como tomamos en cuenta para poder tener una idea de parámetros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que en la escala, en lo más bajito, está la radiografía de tórax. Sí, en 0.01 milisieverts. Bien, y vamos escalando así hasta 0.1, que sería un vuelo a Tokio. Muestra, por ejemplo, no sé desde qué distancia será esa radiación, pero muestra, por ejemplo, una radiografía de estómago, que sería lo equivalente. ¿Ya? 1 milisievert, el límite anual de exposición de radiación de la naturaleza. Y vamos subiendo y podemos leer que dice
bueno, lo que nosotros usamos como parámetro es 100 milisieverts por año, ¿no es cierto? Todo personal que trabaje con radiación, sea el médico radiólogo, el técnico, el auxiliar, o sea, todo aquel que esté expuesto a radiación, siendo personal médico, no público, no el público en general, siendo personal médico, es 100 milisieverts por 5 años, o sea, 20 milisieverts por año es la dosis que se maneja, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que 10 milisieverts sería equivalente a una tomografía, por ejemplo, porque la tomografía son varias radiografías hechas en un solo equipo, ¿no es cierto? Es el rayos X, la misma radiografía sacada muchas veces, digámoslo así. Bien, entonces 100 milisieverts, aún ahí no pasó nada porque es la dosis, todavía está dentro de la dosis que se puede recibir, pero ¿qué dice? 200, no hay efectos clínicos demostrados por debajo de los 200 milisieverts. Pero si nosotros sobrepasamos esa dosis, presenta, por ejemplo, en 500, reducción de glóbulos blancos en la sangre, o sea, leucemia, ¿no es cierto? Podemos ver cáncer en la sangre, pasando a los 500 milisieverts. Ahora, si seguimos escalando a los 1000, sería vómitos, náuseas, y 10.000, de 7.000 a 10.000, la muerte. Esos rangos, por ejemplo, ¿dónde los hemos podido ver? Los hemos podido ver, por ejemplo, en el accidente de Chernobyl, ¿no es cierto? Para poder arreglar lo que había pasado ahí, se ha utilizado la vida de mucha gente para que puedan ayudarles a arreglar este accidente, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles muchas cosas a cambio de que ellos puedan ayudar a embovedar, ¿no es cierto?, el núcleo. Pero ¿qué pasa? Pasa que ellos le pusieron plomo a la gente, pero no era una cantidad suficiente de plomo para evitar que sean irradiados. Y muchos de ellos han tenido pues una dosis muy alta, y entre esos efectos han ido pasando desde lo que es la reducción de glóbulos blancos en sangre hasta los vómitos, las náuseas y la muerte en sí misma, ¿no? Cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat, por favor, así vamos aclarando al momento, o si no, pueden guardar sus preguntas para el final también, no hay ningún problema. Radiación diaria. Bien, esta tabla, para empezar, para aclarar un poquito, está en microsieverts, ¿sí? O sea, para milisieverts hay que quitarle un 0. Y aquí nos muestra, porque también no nos olvidemos que la radiología o los rayos X también son utilizados en el área odontológica. Y muchos odontólogos tienen en su consultorio lo que es un equipo de rayos X, y muchas veces no se toma en cuenta el nivel de radiación que está recibiendo el profesional, pero sí es una dosis que se debe tomar en cuenta. Considerando que la tecnología avanza cada día, también la odontología ha avanzado muchísimo. Entonces, si antes se tomaba una radiografía solamente de una piecita dental, hoy en día ya no se toma solo una radiografía de una piecita dental, se solicita una radiografía panorámica porque se tienen que ver muchos más parámetros para poder curar esa pieza dental, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de una radiografía panorámica, hablamos de un equipo distinto y hablamos de un nivel de radiación distinto también. Entonces, aquí nos va mostrando la diferencia entre una radiografía normal, dental, y una panorámica. Podemos ver que nos muestra desde comerse un plátano, porque hay radiación en la naturaleza, hemos hablado también de esto, pero aquí nos muestra desde comerse un plátano el nivel de radiación que hay, hasta la radiación solar, la radiografía dental, la radiografía panorámica, un vuelo en avión, que serían 4 milisieverts, y un año viviendo en un edificio de ladrillos, por ejemplo, podemos ver que son 7 milisieverts. Pero también hay algo acá que no se toma mucho en cuenta muchas veces. Nosotros, como profesionales de la salud, nosotros tomamos en cuenta que debemos recibir 20 milisieverts por año. Es lo que tomamos en cuenta. Pero miren acá, por ejemplo,
aquí dice que si yo vivo en un edificio, yo estoy recibiendo radiación de 7 milisieverts. Si yo utilizo vuelos todo el tiempo, no sé, soy una persona que le gusta viajar o tienes la oportunidad o necesitas transportarte en vuelo todo el tiempo para algo, no lo sé, podemos ver el nivel de radiación que genera. Pero también al último podemos ver la dosis anualmente que nos genera la comida. Miren, son 40 milisieverts. 40 milisieverts. Y nosotros lo que tratamos de recibir es 20 milisieverts por año. Es lo que se trata de recibir, ¿no? Entonces, no se toma en cuenta muchas veces la alimentación, pero aquí podemos ver que la alimentación también es un factor muy importante. Es un factor muy importante. Si yo soy profesional de la salud, trabajo con radiación, es importante que yo entienda que importa no solamente la radiación que yo recibo en el trabajo, importa también la alimentación que yo recibo. ¿Por qué? Recordemos que hoy en día la enfermedad que está de moda, podríamos decirlo entre comillas, disculpando la vulgaridad, es el cáncer. Es el cáncer, ¿por qué? Porque hay radiación en todos lados y nos está afectando de todos lados, pero no hacemos nada porque la gente no toma en cuenta estas cosas, ¿no es cierto? Hay gente que viaja mucho, que come pura comida chatarra, y hoy en día tomemos en cuenta que existe la radiación alimentaria también, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos una pregunta. Dice, diferencia entre microsievert y milisievert. Bueno, microsievert es menos que milisievert. Para poder sacar en milisievert, lo que necesitas hacer es pues quitarle un cero, ¿no? O sea, de 400 microsieverts, que acá dice, que no, o sea, no es que recibimos 400 milisieverts, son 400 microsieverts, le quitamos un cero y serían 40 milisieverts lo que se recibe anualmente de la comida. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta también como una protección radiológica que yo debo realizar como profesional de la salud, es cuidarme mucho, como con mi alimentación en primer lugar, también con la radiación que se recibe en el centro médico y también con otras cosas, como por ejemplo los análisis que yo debo hacerme, porque también soy un humano y también me enfermo. También voy al dentista, también tomo vuelos, también vivo en algún lugar, entonces yo necesito tomar en cuenta todos estos parámetros para yo poder estar protegido. Bien, aquí vamos con el límite de dosis. Si bien la tabla dice arriba que bajo de los 200 milisieverts no se ha visto efectos secundarios, nosotros tomamos en cuenta 100 milisieverts, o sea, lo tomamos por en cuenta de bajo, porque mientras menos cantidad de radiación recibamos, mucho mejor. Sí, entonces, a pesar de que ahí dice que hasta 200 es la banda más alta, nosotros tomamos en cuenta 100, es lo que nosotros se toma en cuenta para nuestra área, ¿no es cierto? 100 es lo más alto que puedes recibir en 5 años, ¿sí? En 5 años. O sea, dividido en 5 sería 20 milisieverts por año, es lo que nosotros podemos recibir, es el promedio a largo periodo, ¿no es cierto? Es lo que se trata de hacer para los que somos trabajadores del área de la salud. Ahora, para el público en general, el nivel de radiación que ellos pueden recibir es de 1 milisievert por año. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver en la tablita. La dosis efectiva, la dosis a la que debes estar expuesto como un trabajador de la salud es 20 milisieverts por año, promedio a lo largo de 5 años, o sea, 100 milisieverts en 5 años. Y el público, 1 milisievert en 1 año. Seguimos la tablita y dice dosis equivalente anual en el cristalino del ojo, por ejemplo. Acá, a la persona que me preguntó, esta no es la abreviatura de microsieverts, sí, pero está ahí, no la pusieron. Sería de 150 microsieverts, que sería 15 milisieverts. En piel, 500 milisieverts
estamos hablando en un año, es la dosis que recibe, digamos, ¿no es cierto? En el año, nuestro cristalino del ojo, la piel, las manos y pies. 500 milisieverts por año son 50 milisieverts que recibimos en un año, la dosis en piel. Manos y pies, 50 milisieverts igual. 1. Con el requisito adicional de que la dosis efectiva no debe superar 50 milisieverts en un año cualquiera. Bajo condiciones excepcionales se podría permitir una dosis efectiva más alta en un único año, siempre que la medida de 5 años no supere 1 milisievert por año. Esto es en caso del público. La limitación de la dosis efectiva asegura una protección contra efectos estocásticos. Hay límite adicional para exposiciones locales, dosis equivalente para evitar los efectos deterministas. Entonces, nosotros tomamos en cuenta 20 milisieverts por año. Ahora, ¿qué pasa? No sé cómo es en otros países, pero cuando nosotros manejamos el dosímetro nos acompaña a lo largo de un año y después de este año se manda a analizar, ¿no es cierto? Se manda a analizar el dosímetro a ver cuánta dosis ha recibido. Si bien se trata de que la dosis sea 20 milisieverts, puede obviarse, pero solo una vez puede llegar a los 50 milisieverts. Un año, cualquiera de esos 5 puede llegar a 50, pero solamente tiene que ser por algo muy excepcional, ¿sí? Qué sé yo, porque había fuga del tubo de rayos X o alguna cosa así, ¿no es cierto? Pero solo una vez. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota. Había un colega que quería salir de vacaciones, porque si pasaba los 20 milisieverts, lo que sucedía era que lo ponían de vacaciones para que pueda un poco desintoxicarse, digámoslo así, para luego poder volver al trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que él puso el dosímetro en el equipo de rayos X, bajo la luz de rayos X, y empezó a dispararle con la dosis más alta que podía para que le subiera el dosímetro. Y cuando lo analizaron, pues dio un montón. ¿Y qué pasa con eso? No, lo mandaron de vacaciones, sí, pero lo mandaron de vacaciones indefinidamente. ¿Por qué? Por no estar cuidando bien lo que son estos parámetros, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con radiación, sea el médico radiólogo, el técnico o el auxiliar, esta es la dosis permitida. Solo una vez en 5 años yo puedo recibir 50 por algo muy, muy excepcional. Solo por eso. Pero si yo supero los 50 y cada año tengo un año 50, el otro año 80, el otro año 100, entonces quiere decir que yo estoy haciendo algo que está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sobreexponiendo el cristalino, la piel, las manos y pies, o estoy sobreexponiendo el dosímetro, porque no puede ser que yo reciba tanta radiación en un centro, por ejemplo, de rayos X, cuando hablamos de que lo más bajo que tomamos en cuenta en rayos X es una radiografía de tórax. Y lo que sacamos por lo general son radiografías de tórax. Entonces, ¿cuánta radiación tendría que haber sucedido para que yo exceda los 20 milisieverts? ¿Sí? Bien, acá podemos ver una tablita más, donde nos muestra la radiación efectiva que se recibe por una radiografía de tórax, como les había contado, a cuánta radiografía de tórax equivale, y comparado a la radiación natural, como a cuántos días equivaldría. Y podemos observar que se toma en cuenta, como les había dicho, la radiografía de tórax como parámetro porque es la dosis más bajita, ¿sí? En milisieverts es 0.02 milisieverts. Entonces, una radiografía de tórax es igual a la radiación natural de 3 días. ¿Sí? Estando 3 días la persona tranquilamente andando, puede tener 0.02 milisieverts de radiación, puede ser expuesto. Y vamos viendo acá extremidades, cráneo, columna dorsal, columna lumbar, y así va hasta lo que son las tomografías.
Y podemos observar aquí, miren, hasta la última radiografía pelvis, por ejemplo, equivale a 35, 50 radiografías de tórax, que serían como a 4 meses de radiación natural. Y en cuanto a las tomografías, tomografía cráneo, tórax y abdomen, que sería la tomografía, siendo la tomografía de abdomen la que más radiación recibe, que serían milisieverts, 10 milisieverts, equivalente a 500 radiografías de tórax, o sea, estamos hablando de una dosis muy alta, que es equivalente a 4.5 años de radiación natural, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esta tabla a la hora de yo tomar una radiografía. ¿Por qué? Si viene una persona y yo trabajo en el área de tomografía o en el área de rayos X y digo, voy a sacar pelvis, me pide el médico de cabecera que yo tome pelvis, porque se sospecha de fractura de cadera, supongamos. Y yo le saco una radiografía al paciente. Y, uy, mira, salió el cierre del pantalón, no me había dado cuenta que tenía cierre el pantalón. Vamos a repetir la radiografía. Y así, y uy, salió también el botón acá, y no, vamos a repetir la radiografía. Entonces, nosotros podemos estar dando mucha más radiación al paciente que es innecesaria. Y al ser expuesto a la más radiación, también nosotros estamos siendo expuestos a radiación secundaria, obviamente, pero estamos siendo expuestos también. Y la idea es dar la menor dosis de manera eficiente al paciente. Ahora supongamos en este caso que yo trabajo en el servicio de tomografía y yo me equivoco en la tomografía de abdomen. Miren cuánta radiación estoy dándole al paciente. Le estoy dando 10 milisieverts y por un error mío repetir la tomografía significa irradiar a una persona con una dosis que recibiría naturalmente en 9 años prácticamente. Es por eso que nosotros debemos estar bien capacitados en cuanto a lo que es la anatomía, en cuanto a lo que son las dosis que nosotros podemos dar, que no es sacar un estudio ni muy blando ni muy quemado, sino tratar de manejar los parámetros correctos para evitar irradiar de más al paciente o evitar, en otro caso, repetir el estudio, porque aunque la de tórax es la más baja, si yo hago estudios que son mucho más complejos, por decirlo así, también estoy hablando de niveles de radiación que son mucho más altos, ¿sí? La dosis más alta. Bien, vamos a ver, hemos hablado hasta aquí de cuánto se irradian los pacientes y cuánto nosotros debemos irradiarnos, pero no hemos hablado en sí de lo que es la protección, ¿sí? Vamos a continuar. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí. Nosotros para protección radiológica tomamos en cuenta 3 factores, y hemos visto más arriba, que puede ser el plomo, o el concreto, o el agua como un factor de protección. En sí nosotros hablamos de 3 factores que nos van a proteger, que son el tiempo, la distancia y la cobertura, ¿no es cierto? Si yo tomo en cuenta estos 3 factores, el nivel de radiación que yo voy a recibir va a ser el mínimo. Por ejemplo, el tiempo. Cuanto menos tiempo pase cerca de la fuente, menos radiación se recibe. 1. La distancia. A mayor distancia de la fuente, menos radiación se recibe. ¿Sí? Quiere decir que mientras menos tiempo yo tarde en el estudio, es mejor para mí porque voy a recibir una radiación baja. A mayor distancia, aún en el centro de rayos X, cuando nosotros realizamos un estudio de, qué sé yo, parrilla costal, bien, vamos a sacar la placa de parrilla costal, saco, si bien hay una radiación primaria, también no nos olvidemos que hay radiación secundaria, que si yo estoy ahí, estoy absorbiendo la radiación secundaria, ¿sí? Entonces, si yo no puedo evitar estar ahí porque me ha tocado una persona que tengo que acompañar, soy el auxiliar y necesito estar ahí con el paciente, entonces hay cosas que yo puedo utilizar para protegerme, que no va a ser una protección muy grande, pero es algo de protección, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Mientras tanto, esto es lo principal. Esto es algo que siempre tiene que estar en mi cabeza. Mientras yo
esté menos tiempo cerca de la fuente, entonces menor radiación voy a recibir. La distancia, a mayor distancia yo me encuentre de la fuente de radiación, menos radiación se recibe. Y la tercera, y más importante, detrás de la cobertura de la fuente, menor radiación se recibe. Si yo tengo que sacar una radiografía, necesito estar protegido y voy y me paro detrás del muro o detrás de la pared de plomo o lo que tengan en el lugar en el que estén trabajando, ¿sí? Estos son los factores más importantes que yo nunca debo olvidarme, que siempre deben estar conmigo. Tiempo, distancia y cobertura. Esta es otra gráfica que nos está explicando igual lo mismo, que nos explica, por ejemplo, el tiempo. Mientras menor tiempo yo pase cerca de la fuente, menor radiación recibo. Pero también, una vez que se ha generado la radiación, mientras más tiempo pase, la radiación se va a dispersar, entonces ya va a estar menos irradiado el lugar. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos a repetir lo que ha pasado en Chernobyl. Lo que se ha hecho es alejar a las personas por un tiempo, ¿no es cierto? Se les ha alejado por cierta cantidad de años para que pueda dispersarse la radiación, para que pueda ir desapareciendo un poco la radiación, para que luego pueda ser habitable otra vez, ¿no es cierto? Ese es el factor tiempo. Pero también es el hecho de que mientras más lejos yo esté de la fuente, entonces menos radiación recibo. El blindaje, si nosotros tenemos que estar cerca de la fuente de radiación y debemos estar cerca de la fuente de que emite radiación, entonces lo mejor que puedo hacer es blindarme, estar cerca de la contención o el muro o la pared de plomo que tengan para yo poder protegerme. Bien, pero acá les puse este cuadrito porque acá nos habla de la protección que nosotros debemos dar a los niños, que no es la menos importante. Los niños muchas veces son inquietos, entonces es un poco complicado con ellos poder realizar un estudio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice acá? Evitar la realización de pruebas innecesarias. Muchas veces el médico manda directo todo junto, laboratorio, ecografía, rayos X, hagamos todo de una vez. Pero no, hay que evitar hacer pruebas innecesarias, ¿sí? Entonces, siempre es bueno estar en contacto con el médico de cabecera, o si eres el médico radiólogo, no es necesario hacer pruebas innecesarias. Optar por técnicas alternativas como ecografía o resonancia magnética. Otro, evitar las repeticiones de pruebas por movimiento. Se ha movido de nuevo otra, se ha movido de nuevo otra, se ha movido de nuevo otra. Y así le damos hasta que nos salga como a nosotros nos gusta, porque hay muchos que son también muy perfeccionistas y quieren que salga así tal cual debe ser, cuando los niños son inquietos y se mueven demasiado. Con que se vea la falencia que tiene o con que se vea el problemita que tiene este niño, vamos a tener que lastimosamente enviar así el estudio, porque mientras menos repeticiones tengamos, entonces también estamos irradiando menos a la persona, ¿no es cierto? Hacer el estudio solo del área de interés. Hay que manejar bien las ventanas. Nosotros, algunos abren la ventana lo más grande que se pueda y la idea es sacar tórax, está la ventana abierta desde tórax, abdomen, todo, prácticamente hasta miembros inferiores se ve. Hay que ajustar siempre las ventanas hacia el lugar que vamos a dar el estudio. Pidió cadera, bueno, solo cadera. Pidió tórax, enfocar solo en lo que es tórax, ¿sí? Implantación de tarjeta o ficha individual, esto en el caso del profesional. Siempre andamos con el dosímetro y todo esto, ¿no es cierto? Usar medios de protección. Tanto el especialista, que es en nuestro caso, utilizamos las medidas de protección. Por ejemplo, en el caso de los pediátricos, siempre tiene que estar el auxiliar ahí acompañando. Entonces se pone, ¿no es cierto?, chaleco de plomo y trata de estar protegido. O en el caso de los niños, si se solicita una radiografía de tórax, se pone una protección gonadal para evitar irradiar zonas innecesarias. Bien, esto en el caso de estudios pediátricos es muy importante tomarlos en cuenta. Sí, a veces hay niños que necesitan muchas placas radiográficas con el tiempo por algún problema de salud en general, entonces es bueno no irradiar partes innecesarias. Bien, acá por ejemplo podemos ver algunas
herramientas que podemos utilizar para protección, ¿sí? Podemos observar el chaleco de plomo, si bien no es muy grueso el plomo que tiene, pero es algo de protección que podemos recibir, ¿sí? Es lo mejor si tiene el collarín o la protección para tiroides, es importante, es un órgano muy superficial que necesita tratar de proteger lo más que se pueda la tiroides. Entonces acá podemos ver aquí el chaleco completo con protección de tiroides. Muchos no la usan porque es incómodo o se van a tardar en poner o les pesa mucho, pero es importante que nosotros podamos estar protegidos. También podemos observar los lentes de plomo, ¿sí? Que para radiación, para proteger la zona ocular, la zona del cristalino. Este es un lente que está bien protegido, lente de plomo, con cristales que también tienen, ¿no es cierto?, partículas de plomo para proteger el cristalino del ojo. El dosímetro, que hay distintos tipos de dosímetro hoy en día, el de muñeca, el de bolsillo, como un anillo. Uno puede, vienen distintas presentaciones para nosotros poder controlar la cantidad de milisieverts que estamos recibiendo por año. También la protección gonadal, tanto femenina como masculina. Aquí podemos ver, por ejemplo, en lo masculino, viene desde el más grande hasta el pediátrico, que es el chiquitito, para poder proteger a los pacientes pediátricos. Es importante que podamos utilizar la protección adecuada, tanto para nosotros como personal que está expuesto, como para el paciente que está ahí, ¿sí? Para poder proteger al paciente. En el caso si es femenino, usarlo siempre es bueno. Y para masculino también viene protección, es importante. Y en caso de que su servicio no tiene, tal vez muchos hospitales están pasando por una crisis grande, no tienen el material necesario, se puede utilizar también un chaleco para proteger la zona gonadal de hombres, mujeres, niños, es importante. Bien, acá tengo una pregunta. Dice, ¿cuántas tomografías se puede hacer un paciente? Lo ideal es hacer una sola tomografía en que en tu tomografía salga todo lo que necesite y solamente si es muy, muy necesario. ¿En cuánto tiempo? No te puedo decir una por año, porque has visto cuánta radiación natural sería el equivalente. Entonces, es lo menos posible, es lo mejor. Hay pacientes que se necesita hacer otra para un control de alguna patología, ni modo, hay que hacerla, ¿no es cierto? Pero la idea es evitar lo más posible, realizar. Si es por repetición, porque te equivocaste, es mejor. Es mejor siempre, por eso, estar bien preparado, bien capacitado, porque en tomografía no se admite este tipo de errores, ¿sí? Es porque es una dosis muy alta la que recibe. Es equivalente a 400 a 500 radiografías lo que está sacando. Pero si no te queda opción, entonces hay que realizarla. Pero es mejor siempre el primer estudio, es lo que hace el médico, el primer estudio, o ecografía o rayos X. Y si en rayos X se ve, no hay necesidad de hacer tomografía. El paciente muchas veces no es consciente, ¿no? Si fuera por el paciente, te diría, sácame una tomografía de todo mi cuerpo. O a veces entran pacientes al servicio y dicen, sácame una radiografía, todo me duele. Y quieren que se le saque una radiografía desde el cabello hasta la punta de los pies. Y no es consciente del nivel de radiación al que está expuesto, ¿no? Entonces, es importante nosotros estar siempre preguntando, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? Para poder estar seguros que es el problema que tiene y estar enfocados en el área en el que debemos trabajar. ¿Sí? Principios de protección radiológica. Aquí hablamos un poco de esto. La justificación. Toda exploración radiológica debe estar justificada. No es por placer, porque, creo que podría estar mal o no sé qué podría tener y solo porque le gustó, como decimos recién, ¿no? Que viene un paciente y dice, sácame de todo mi cuerpo, todo me duele, y uno por buena gente le saca de cráneo, de tórax, de abdomen, le saca de todo. No podemos hacer eso. Entonces, todo estudio que requiera radiación debe estar justificado por el especialista en radiodiagnóstico, que son los que disponen de toda la información clínica del paciente. Esto exige poner en la balanza los beneficios y los riesgos del examen en el procedimiento previsto, tomando en consideración otras exploraciones alternativas en las que no se utilice radiación ionizante. Optimización.
El estudio radiológico debe realizarse siempre con la dosis tan baja como sea razonablemente posible para conseguir una calidad de imagen adecuada. Existen guías y recomendaciones al respecto, bien establecidas por organizaciones internacionales, las cuales se basan en datos científicos. Bien, muchas veces esto no es así. La optimización, cuando nosotros observamos un paciente que es un paciente magro, un paciente delgadito, nosotros ponemos las dosis bajas y así, ¿no? Pero cuando vemos que es un paciente que es realmente bastante rellenito, que tiene mucha grasita, entonces, uy, no, dale a lo que da, y le tiran con todo sin calcular bien, y lo están sobreexponiendo muchas veces a un paciente que no era necesario exponerlo de esa manera, ¿no? Entonces siempre es bueno tratar de optimizar lo más que se pueda, tratar de observar bien, calcular bien y ver que todo esté bien, siguiendo bien el protocolo para realizar un estudio eficiente para nosotros poder optimizar la radiación que se va a dar. Limitación de dosis. No hay límites de dosis de radiación aplicable a los pacientes. A la persona que me preguntaba, ¿cuántas tomografías podemos realizar? Bien, aquí está la respuesta. No hay límite de dosis de radiación aplicable al paciente. Las características de cada exploración y de cada paciente determinan las dosis necesarias. Por ejemplo, si viene un paciente y tiene fracturas múltiples y nos piden sacar radiografías, nosotros vamos a sacar todas las radiografías que se nos pidan, dependiendo a las sospechas que tiene el médico. Fractura de tobillo, tibia, fractura de fémur, fractura de esto, del otro, y te va a empezar a mandar órdenes, y son como 14 radiografías que las tienes que sacar. Y si ya se sospecha luego que hay algo más en cráneo y tienen que sacarle tomografía, van a ir y lo van a sacar, porque es lo que la dosis no se va a cuidar en ese momento. Se cuida de que la vida está sobre la dosis que pueda recibir en ese paciente en ese momento, ¿no? Se aplican niveles de referencia sobre grupos amplios de población, nunca de forma individual, cuyos valores representan los mejores pronósticos en el mismo contexto, tanto geográfico como tecnológico, y que son revisados regularmente. Debe evitarse repetir exámenes innecesariamente. Sin embargo, algunas repeticiones de exámenes son necesarias para monitorizar la evolución de la enfermedad y su tratamiento. Cuando yo voy a sacar una radiografía de tórax, por ejemplo, o de pelvis, siempre quítese las joyas, tiene piercings, o no, mi pantalón es de algodoncito, o es calza nomás, y luego resulta que tenía cierre. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto para evitar las repeticiones que se vayan a realizar en los estudios, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ese es el protocolo que nosotros seguimos. Despejar bien el área al realizar el estudio para evitar artefactos después en las placas que podamos tener y tengamos que repetir los estudios, ¿no? Siempre que esté dentro de nuestras manos, tratar de hacer el estudio lo mejor posible para proteger al paciente y protegernos también a nosotros mismos a irradiación innecesaria. Bien, efectos de la radiación, efectos secundarios. Bien, vamos a ir terminando con esto súper rápido. Cuando hay una sobreexposición de radiación, habíamos visto ya más arriba, pero acá nos desglosa un poquito más de lo que pasa en piel. En piel podemos ver enrojecimientos de la piel, podemos ver que puede generarse también cáncer de piel por el efecto de la radiación. Sí, cataratas en los ojos, es parte también de algunos efectos secundarios. La glándula tiroides, como yo les decía, es algo muy superficial, está solo cubierto por piel. Entonces nosotros debemos proteger la tiroides lo más posible. Otro, en pulmones, cáncer pulmonar, puede generar cáncer de mama, puede presentar daño en el estómago también. Aparato reproductor, el masculino es el que está más expuesto, las gónadas están más expuestas que en el aparato femenino. Es importante proteger el aparato masculino, pero también es importante usar la protección gonadal en aparato femenino, ¿no es cierto? Muchas veces se utiliza solo, es un varón, por ejemplo, el que entra al servicio, o es un niño de varón, por ejemplo, en este caso, se utiliza la protección gonadal. Pero si es una niña, no importa,
¿Por qué? Porque no está expuesto, pero igual hay que utilizar la protección, porque la radiografía, no nos olvidemos que es penetrante, ¿no es cierto? También podemos ver que afecta el sistema circulatorio y la médula ósea, ¿sí? Estos son efectos secundarios que tiene la radiación. ¿De qué estamos hablando? Sistema circulatorio y médula ósea. Estamos hablando de leucemia, estamos hablando de cáncer, aquí estamos hablando de anemia. Estamos hablando acá de una anemia. Ay, no leo bien, se me fue el nombre. Pero bueno, estamos hablando acá de algo muy... Estamos hablando de cáncer, ¿no? Estamos hablando de cáncer desde piel hasta médula ósea, que son parte de los efectos secundarios. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, acá podemos ver los padres de la radiología. Röntgen, Madame Curie. Bien, ambos han descubierto grandes cosas para lo que es la radiación. Röntgen ha descubierto los rayos X. Y cuando Madame Curie descubrió lo que es la radiación, ellos utilizaban la radiación como si fuera, era algo tan novedoso. ¿Quieres sacar fotos de tu mano? Fue lo que hizo Thomas Edison, por ejemplo. ¿Quieren tomarse fotos de la mano? Metan la mano aquí y se van a sacar fotos. Y con el tiempo les fue dando cáncer a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, Röntgen y Madame Curie, ambos murieron por cáncer. Madame Curie por cáncer en la médula ósea, y bueno, fue a causa de la radiación, que en aquel tiempo todavía no se conocía. Ella dormía con 2 tubitos de lo que había descubierto, que es el radio y el radio y polonio, y ella dormía con esas sustancias para abrazar el invento que ella tenía, ¿no es cierto? Y con el tiempo la fue irradiando y le fue afectando. Entonces, no olvidar que la radiación es un gran invento, ha ayudado muchísimo a la salud de la humanidad, pero también tiene ese lado que no es bueno, pero que puede ser controlado por nosotros si nosotros sabemos utilizarlo de forma adecuada. ¿Sí? Bien. Y bueno, por último, esta imagen, la radiación puede ayudarnos a toda la familia en general, puede ser aplicada en grandes, en chicos, pero nosotros debemos ser los guardianes en este caso, en el área médica, de la radiación a la que exponemos, tanto a nuestros pacientes como a nosotros mismos, no solamente en el hospital, sino también fuera de ella. La radiación que recibimos, es importante nosotros poder estar siempre al cuidado, ¿sí? Muchas gracias a todos por su atención y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta aquí, algo que aclarar antes de terminar. Bien, acá hay una pregunta. Algunos otros métodos de protección en tomografía. Tomografía es rayos X por muchas veces, ¿no es cierto? O sea, una radiografía muchas veces, es muchos disparos. Entonces, la protección que se da es prácticamente la misma que en rayos X, pero se exige mucho más. No es ahí, por ejemplo, en rayos X, hoy no me quiero poner el chaleco de plomo porque ya lo tengo el paciente en la posición justa, entonces no voy a ponerme el chaleco de plomo. Ahí tienes que ponértelo sí o sí. La protección que recibes también se exige más, ¿no es cierto? Tiene que ver la protección de tiroides, que les había mencionado, y el dosímetro, sí o sí el dosímetro para poder controlar. Pero el protocolo de protección es igual. Buenas noches. Como operador de rayos X, ¿cuántas radiografías de tórax puedo hacer por turno y cuántos pacientes se puede atender? Bien. Lastimosamente, eso tiene que ver con el servicio en el que estás, ¿no es cierto? Hay países como por ejemplo Brasil, en el que el técnico, el operador en general, trabaja 4 horas en rayos X, no puede trabajar más en el servicio. Pero países como por ejemplo Bolivia tienen que trabajar sí o sí 8 horas por turno. Entonces, tú no puedo decirte, por ejemplo, en Brasil en 4 horas, obviamente van a atender menor cantidad de pacientes. Supongamos 10 pacientes. Y si tú vas a trabajar, si estás en Bolivia, por ejemplo, y vas a trabajar 8 horas, no va a justificar que atiendas 10 pacientes.
o que realices 10 radiografías, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver, pero mientras tú manejes la protección radiológica adecuadamente, no vas a tener ningún problema, porque especialmente en el caso de radiografía de tórax, la dosis al ser tan bajita, la radiación dispersa que queda en el ambiente también es baja. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, sí, bueno, como mencionabas, ¿no? Es lo que había mencionado un poquito más arriba y es el hecho de poder usar bien las técnicas que nosotros estamos manejando. Si observo, por ejemplo, en un paciente femenino que tiene abundante mama y yo quiero darle la misma técnica que yo doy a un paciente varón, súper delgado, súper magro, entonces obviamente no se va a ver igual. Yo necesito ver bien al paciente para poder calcular bien la técnica que voy a utilizar para que la placa que yo maneje no salga ni muy blanda ni muy quemada, porque voy a obviar muchas cosas. Entonces solamente voy a poder observar parrilla costal. Cuando, por ejemplo, en pacientes con COVID no queremos ver parrilla costal. Nosotros lo que queremos observar es el área pulmonar, el área mediastínica, observar todas estas áreas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se debe repetir. Si es bien un estudio estándar, no quiere decir que nosotros nos confiemos y saquemos cualquier cosa, con tal de que se vean las clavículas, con tal de que se vea todo el área y no se pueda ver en realidad nada, porque va a salir al final parrilla costal y no va a salir nada de lo que el especialista desea ver. Por eso muchas veces se toma como preferencia la tomografía, pero no debería ser así, porque en estudios estándar, en los estudios más básicos que se debe solicitar, están los tres: laboratorio, ecografía y rayos X, no tomografía, porque yo no puedo decir simplemente vamos a ir directo a una tomografía o a una resonancia magnética sin poder pasar por este protocolo que es básico, ¿no es cierto? Hay que tratar de tener buenas imágenes de buena calidad para evitar esto, porque es irradiar innecesariamente a un paciente con algo que podríamos ver tranquilamente en una radiografía bien tomada. Hay una pregunta: un paciente oncológico, ¿cuántas tomografías se puede hacer al año? Bien, el paciente oncológico, como decía más arriba, los pacientes no tienen un límite, no hay un límite para un paciente, ¿no es cierto? El oncólogo pues, es el que te hace tus análisis de... Bien, entonces un paciente que es oncológico, o sea, que tiene cáncer, sí, para aclarar, no hay un límite, no existe un límite, pero el médico tiene que estar al tanto de la historia clínica, ¿sí? Los médicos tienen que leer la historia clínica y el que va a realizar el estudio también es importante que le pregunte al paciente cuántas tomografías le han realizado, porque muchas veces el médico no lee la parte anterior de la historia clínica y solicita otro estudio y nosotros no podemos sobreirradiar al paciente, ¿no? De manera innecesaria, aunque no exista un límite. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche en este curso. Los esperamos en los siguientes cursos que vamos a estar dando. Siempre van a estar las propagandas en la página de Facebook. También se les va a estar enviando el material y todo lo que se ha realizado en este curso. Gracias a todos por participar. Para solicitar sus certificados, ahí tienen los números con los que se pueden comunicar también para recibir su certificado. Mucho gusto a todos. Hasta luego. Buenas noches.